Vamos entonces a retomar. Como les decía, en esta unidad, nosotros vamos a describir en forma general a los estados financieros y en particular vamos a revisar lo que es el balance general y el estado de resultados, lo que se llama hoy día de hoy estado de situación financiera y estado de resultados integrales, y que demuestran lo que son las situaciones financieras y económicas de las empresas, sobre todo con un ejemplo, por supuesto, del rubro farmacéutico. Hoy día yo traigo al análisis la empresa Andrómaco S.A. Y como les decía, vamos a tener una evaluación individual a través del aula virtual con el 10% y un trabajo grupal que yo le voy a dar un caso muy parecido a lo que vamos a ver el día de hoy en la segunda parte del módulo, y eso va a ser en forma grupal. Importante, yo les había mandado un documento en PDF que era de lectura más bien fácil relacionada con la actividad económica y el patrimonio empresarial. Ese documento es de suma importancia porque les va a servir a ustedes para recordar algunas temáticas de las sociedades, cómo se conforman, y en lo particular aparecen las definiciones de lo que son los elementos constitutivos de estos estados financieros, que la verdad que nosotros los revisamos, pero no da mucho el tiempo para hacer más que analizarlos en la integridad y en lo macro. ¿Ya? Pero es importante que ustedes lean ese apunte o ese pequeño libro que yo les mandé, porque va a ser base para el desarrollo de los casos que van a tener en la oportunidad que definamos más rato. Y también todo lo que nosotros veamos el día de hoy. O sea, si tienen alguna consulta, alguna duda. Disculpe, el porcentaje del trabajo grupal 10% para es este nuestro. 20%. Sí, 10% grupal y 10% individual. Y ahí los dos suman el 20%. Ok. ¿Ya? Ya. En primer lugar, yo tengo que decir que los estados financieros se construyen en base a información que emite un organismo internacional. Nosotros desde el año 2009 que estamos elaborando los estados financieros bajo las normas internacionales de información financiera, que son las NIF o las IFRS, no sé si alguien ha escuchado sobre esa temática, y que el Colegio de Contadores, si bien a lo mejor no es como el Colegio de los Farmacéuticos, a nosotros no nos obligan a inscribirnos y tampoco nos privan de hacer el trabajo en forma independiente, como la firma de los balances o de los estados financieros. A lo mejor el colegio de ustedes es mucho más riguroso que lo nuestro, pero hemos tenido allí una disputa entre lo que son los profesionales que salen de los colegios técnicos y de lo que es universidad, y por lo tanto, en definitiva, hoy el colegio entrega información, pero finalmente nosotros, para elaborar los estados financieros, consideramos lo que establece este organismo internacional que viene de la Comunidad Europea, que es el IASB. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que los estados financieros se presentan, se preparan con una rigurosidad y son imagen fiel de lo que ocurre en las instituciones. Principalmente está dirigido a los usuarios externos como ustedes, instituciones financieras, los proveedores, los clientes, los accionistas, un banco, una financiera, una cooperativa, un hospital. Por lo tanto, por ese, dado que es para ustedes, tenemos que entregar información más global y generalizada. No podemos entregar información tan detallada como a lo mejor lo podrían hacer ustedes con un informe de costo o gasto o de venta, porque la verdad yo informo los ingresos, informo el costo de venta en general, pero no informo cómo se detalla cada uno de esos ingresos. ¿Por qué? Porque también tienen que pensar que hay una política, una estrategia de seguridad frente a la demanda y oferta que se produce en el mercado, y también están los posibles competidores mirando estos estados financieros para saber cómo se opera en el mercado y
cómo pueden superar las barreras de rentabilidades buenas que tienen otras instituciones. ¿Ya? También es importante indicar que los estados financieros, que son los informes más usuales considerados básicos, que son estos llamado el estado de situación financiera como el balance general, el estado integral de resultados, que es la situación económica, el estado de flujos de efectivo, el estado de variación patrimonial y las notas explicativas de los estados financieros. En una institución pública, como algunos de ustedes trabajan, además de estos estados financieros, está el estado de presupuesto. Y ellos trabajan con las normas internacionales para los servicios públicos. Yo sé que todavía hay algunos planes piloto y que la Contraloría General de la República todavía no los obliga, pero sí ha instalado toda la plataforma para que los servicios públicos puedan pasar de contabilidad gubernamental, norma nacional, a contabilidad internacional. Entonces, para los que trabajan en sector público, además de estos 5 estados financieros, nos vamos a encontrar con el estado de presupuesto. Y que es normalmente con lo que nosotros trabajamos, con los ingresos y egresos. Sabemos que nos tienen que cuadrar esos ingresos y esos egresos, y cuando no utilizamos todo el presupuesto, el siguiente periodo siempre hay un recorte, o si nos pasamos o reitimizamos algunas cuentas o pedimos a otras instituciones que nos puedan aportar cuando tenemos el déficit, generalmente, y sobre todo en este tiempo de pandemia, los presupuestos van a ser lo más ajustados posible y nada de creatividad, solo lo necesario y lo justo para avanzar en los objetivos presupuestados. ¿Ya? ¿Hay alguien que quiera dar alguna opinión respecto a los estados financieros? ¿Trabaja alguien con presupuesto? Profe, por lo menos en Mira. el consultorio había un programa que se llama Fondo Farmacia. No, ¿Ya? yo no trabajaba directamente en presupuesto ni nada, pero siempre a fin de año o en algún minuto evaluaban la cantidad de dinero gastado, cuánto quedaba por gastar, si se iba a alcanzar a ocupar hasta fin de año, y si no, se rendía en otras cosas, pero relacionadas con el programa, justamente para evitar estos recortes que usted menciona, en caso de no gastarse todos los dineros. Ya, y por ejemplo, nosotros lo que generamos son ingresos BIT, que en el fondo son para inversiones, y generalmente tenemos que revisar todos los años para saber si podemos gastarlo o no, porque lamentablemente si no lo gastamos, el organismo central se lleva esos ingresos y por supuesto que no nos devuelve como saldo cuando iniciamos el 1 de enero del año siguiente. Entonces, en ese sentido, el estado presupuestario para los servicios públicos, como son los hospitales y como es la Universidad de Valparaíso, porque somos una entidad pública, igual tienen otro manejo ese estado y que es fundamental. Por eso a estos 5 estados que son para las empresas privadas, como lo que es la Cruz Verde, los hospitales privados, las clínicas, nosotros le agregamos el otro, ¿ya? Pero ambas instituciones tienen una plataforma distinta de llevar la contabilidad y por lo tanto de emitir estos estados financieros. Por supuesto que la teoría contable básica es la misma, pero la forma en que se debe entregar y los objetivos que se cumplen son distintos. Una empresa privada, ustedes saben que persigue una finalidad de lucro, en cambio los servicios públicos están para sustentar lo que es el gasto público, ya sea salud, educación, alimentación, servicios básicos, aunque algunos servicios básicos nos vendieron igual las empresas, pero igual hay allí una preocupación del Estado y de cada gobierno que toca por tratar de superar todas las barreras de déficit, de financiamiento que hay para el sector público y también para la clase media más descendida o para la clase, en definitiva, no más miserable, pero la que tiene menos recursos y que son los que ganan el sueldo mínimo o menos que eso. ¿Ya? Nosotros nos debemos sentir privilegiados porque tenemos un trabajo y porque igual
ganamos un poco más que ese sueldo mínimo que apenas les debe alcanzar para sobrevivir durante un mes. ¿Ya? Eso es una opinión aparte. Ya. Entonces, veamos lo que son, dígame. Disculpa, ¿cuál es, no sé cómo expresarlo, pero es como el subterfugio que tienen, por ejemplo, las corporaciones municipales para no tener esta presentación de estado financiero o no solicitar, por ejemplo, a las unidades la presentación de la planificación presupuestaria del año siguiente? Ya, mira, justamente las instituciones que son las municipalidades, la Contraloría General de la República comenzó esto como en el año 2015, pero lamentablemente no se pudo meter en las corporaciones municipales, ni tampoco en las municipalidades, por el tema de que ellos tenían una parte privada y una parte pública. Por lo tanto, a partir de ahora, del año 2019, obligó a las municipalidades a entregar justamente este informe presupuestario. Es decir, los va a meter en las NIC-SP, que son las normas para el servicio público. Pero costó, a la Contraloría le costó el tema de poder regularizar y que las municipalidades se manejaran como entidades públicas, más que esta cosa de repente híbrida que tenían privada y pública. ¿Ya? Pero hoy día, por lo menos, las municipalidades entran y se les va a exigir que entreguen la información financiera y económica, como lo exige esa resolución técnica 16 emitida por la Contraloría General de la República. Gracias, María. Ya. Entonces, vamos a comenzar revisando el estado de situación financiera, que es más conocido como el balance general, porque yo debo mostrar un estado de aquello que la empresa tiene, que son los recursos, y la forma o el financiamiento o la fuente de donde ha salido este recurso. Y a eso, esta capacidad que tiene la empresa para generar recursos y hacer frente a los compromisos, nosotros le vamos a llamar capacidad financiera y vamos a representar esta situación siempre a una fecha determinada. Los estados financieros se construyen entre el 1 de enero de un año al 31 de diciembre de ese mismo año. Es cierto que hay instituciones privadas que son fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, que emiten estados financieros trimestrales. Ya me comentarán si también en las instituciones que ustedes trabajan hace a lo mejor estos informes mensuales o trimestrales, pero la ley en el fondo nos obliga, por razón del impuesto a la renta que tenemos que pagar una vez al año, que al menos una vez al año o en forma anual nosotros representemos la situación financiera y económica de las instituciones. ¿Ya? Entonces, generalmente nosotros decimos que el estado de situación financiera es al 31 de diciembre del año 2019, por ejemplo. Entonces, ¿qué es importante acá? Importante que nosotros vamos a tener los activos, que van a ser los recursos, que van a representar las inversiones de las instituciones. Por ejemplo, el dinero que está en cuenta corriente, las existencias que están en el inventario, las propiedades, plantas y equipos que representan las maquinarias, los equipos que sirven para la producción o la operación, los intangibles, pueden tener alguna franquicia, patentes de invención, marcas registradas, todo eso son recursos de la empresa y representan este bloque de la inversión. Hay muchas ocasiones en que se confunden los activos con los gastos, pero los gastos nosotros sabemos que son disminuciones que tienen el patrimonio, pero que en definitiva es un desembolso que yo tengo que realizar para generar la renta, pero no necesariamente va a estar presente durante más de un periodo de tiempo. Por ejemplo, pensemos en una adquisición, no sé, generalmente lo que pasa con el papel higiénico. Hoy día hay mascarilla, hoy día hay guantes, hoy día hay máscaras faciales, hay ropa que es desechable. Entonces, generalmente, dependiendo de la materialidad y de la adquisición, hay cosas que a lo mejor yo decía, es un gasto, porque no me va a durar más de un tiempo. Si es desechable, yo lo estoy tirando a la basura. Por lo tanto, todos esos gastos que se asumen por
esos insumos que son básicos para mantener la sanitización, van a ser gastos. Ahora, ¿cuándo van a ser existencias? Cuando la materialidad, es decir, nosotros digamos, pero estoy comprando, por ejemplo, 10 millones de pesos en esos insumos y el patrimonio que tengo es un patrimonio, no sé, de 20 millones de pesos. Entonces, uno inmediatamente dice, estoy adquiriendo el 50% de mi patrimonio. Entonces, ¿cómo no va a ser significativo? Entonces, en ese caso, cuando yo compro con un valor considerable que sea significativo, lo ingreso como activo, pero después, a medida que lo uso, lo voy rebajando y lo voy llevando a gasto. ¿Ya? Pero en Tengo general... una consulta. Sí, dígame. ¿La depreciación dónde va? ¿Se considera un gasto igual? La depreciación es una cuenta complementaria al activo que la origina. Por ejemplo, si tú tienes una maquinaria y a medida que la vas utilizando, se va a ir desgastando, ¿cierto? Por lo tanto, Correcto. en nuestra situación financiera, la depreciación netea al activo que lo genera. Por ejemplo, maquinaria, el valor de la maquinaria menos la depreciación es lo que yo voy a mostrar. En un balance de 8 columnas, que es lo normalmente que a lo mejor pueden tener usted a la mano, la depreciación para efectos de cuadratura matemática aparece en el pasivo, pero no es un pasivo. ¿Ya? Te demuestra la distribución sistemática del valor del activo a medida que pasa el tiempo o a medida que transcurre la vida útil del bien. Pero eso es como un supuesto, ¿no? O se calcula, por ejemplo, La vida cuánto es útil, lo que la vida útil, por supuesto que hay mecanismos para definirlas. Nosotros generalmente definimos la vida más económica del bien, que tú sabes que el Servicio de Impuesto Interno, por un tema del impuesto a la renta, me determina la vida útil de los bienes, pero eso en es el formulario. tributario, ¿ya? Pero yo, por ejemplo, si yo sé que hay una maquinaria que la voy a utilizar en forma rápida en los primeros años, establezco una metodología que se llama decreciente y se deprecia rápidamente el bien. Pero a lo mejor un edificio, tú vas a decir, no, pues el edificio yo espero usarlo, tenerlo 100 años. Entonces tú vas a definir con una depreciación que es lineal. O bien, si yo tengo una maquinaria y la voy a poner a producir, lo más lógico es que diga que la voy a depreciar por horas de uso de la maquinaria. Dejamos aparte, igual la anexamos cuando tenemos que calcular el impuesto, pero todo lo que nosotros registramos acá es financiero. Por lo tanto, quien te tiene que definir cuántos son la vida útil de los bienes es el proveedor, el que te vende la maquinaria, el que te entrega los antecedentes y las características, y esa información la toma quien vaya a usar el bien en la empresa y el destino que se le vaya a dar, y por lo tanto, con esa información se define la vida útil del bien. ¿Ya? Además de los Perfecto. activos, nosotros tenemos los pasivos. ¿Ya? Dime nomás. No, que me quedó claro, gracias. Ah, ya. Muchas gracias. Entonces, yo siempre trabajo con este rectángulo que los activos me tienen que cuadrar o me tienen que igualar a lo que son los pasivos más el patrimonio. Yo distingo, si bien a lo mejor algunos le llaman pasivo a todo, pero la verdad que yo distingo aquello que es del financiamiento externo, que son terceros, de un financiamiento que es propio de los socios, los inversionistas y que nosotros llamamos patrimonio. Por lo tanto, cuando el socio aporta, para nosotros es patrimonio, pero si la empresa pide un crédito hipotecario, un crédito de consumo, nosotros le llamamos pasivo con tercero o pasivo con fondos ajenos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, por un lado del rectángulo yo tengo los activos, que igual al pasivo más patrimonio, y tengo las inversiones igual al financiamiento. Disculpe. Ahora, dígame. Disculpe. Eso se declara en la escritura. En la escritura pública lo importante es que tú indiques con qué vas a empezar. Entonces, si tú me dices que vas a empezar con 1 millón de pesos en efectivo,
y que va a entregar existencia, supongamos, por 2 millones de pesos, pero a la vez tienes una deuda con proveedores que todavía no vas a pagar, pero sí la vas a aportar a la empresa, por lo tanto, tú vas a decir, yo tengo mi dinero en efectivo, mi existencia, pero también le debo a un tercero. Entonces, tu patrimonio en el fondo va a ser la sumatoria de los activos menos la deuda con los proveedores. Y eso sí, yo finalmente voy a decir en la escritura, por lo tanto, el capital es la diferencia entre los activos y los pasivos que están aportando en este minuto. ¿Ya? Hay gente que a veces aporta solamente activos y no aporta los pasivos, pero si yo aporto, por ejemplo, un bien y ese bien lo estoy comprando con un crédito hipotecario, lo lógico es que ese crédito hipotecario pase a formar parte de las deudas de la empresa porque yo voy a aportar el bien. Ahora, si no lo voy a aportar y va a seguir siendo mío, por supuesto puedo seguir pagando el crédito hipotecario. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es que el bloque de la inversión iguale al bloque del financiamiento. ¿Qué cosa es importante acá? Nosotros cuando vemos la rentabilidad de los activos, porque hay alguien que los financia, ya sean terceros o sean los mismos socios o los dueños, estos dueños que han puesto estos activos a ser administrados por un tercero, suponga usted el administrador de una de las farmacias, o el administrador o el director del hospital, va a haber gente que va a poner esos fondos a su disposición y lo que va a querer es que estos activos que se han puesto a disposición tengan un retorno positivo. Es decir, cuántos pesos de rentabilidad va a tener cada peso que yo invierto en esta empresa. Entonces, eso es súper importante y quien me da esa información es justamente este estado de situación financiera y lo voy a cruzar con el otro estado que viene más adelante, que es el estado de resultados, para poder definir cuál es el retorno de cada uno de los activos. Es decir, peso de rentabilidad por cada peso que se invierte. ¿Ya? Ahora, siempre uno se pregunta, ¿es bueno pedir préstamo? ¿Es bueno endeudarse? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién puede dar una opinión al respecto? Yo creo que no es bueno endeudarse, que lo ideal es partir con patrimonio propio y no generar deuda porque entraría inmediatamente al pasivo de la empresa. Ya. ¿Y qué pasa si yo te digo que tienes que ser un poco más atrevido con el tema del riesgo? Y yo te digo, mira, te ofrezco un financiamiento de 100 millones de pesos, pagadero en 20 años. ¿Lo Tendría que recibirías ver o el no lo instrumento recibirías? de la deuda, o si la deuda es una F, tal vez no me convenga. Ya, ya, pero claro, es cierto que la verdad que uno siempre quiere empezar una empresa sin deuda, pero hoy día el mercado ofrece muchas alternativas de financiamiento que no son malas. Pero tal como dices tú, hay que revisar, por ejemplo, las tasas de interés. Hoy día, no sé si se fijaron, las tasas de interés para los créditos hipotecarios para la compra de la primera vivienda están súper bajas, están como en el 2,4% o menos, dependiendo. Y es una buena ocasión para comprar una casa habitación. Pero nosotros sabemos que para comprar la casa igual nos vamos a tener que meter en un crédito hipotecario porque primero está el tema de los seguros y otro que no vamos a tener a lo mejor 100 millones de pesos ahorrados para comprar un departamento que hoy día están bastante más caros de lo que estaban hace 20 años atrás. ¿Ya? Pero la verdad que lo ideal es no tener deuda. Es decir, que el patrimonio de los socios iguale a los pasivos al menos, ¿ya? Es decir, que vaya en un rango entre un 45, un 50, un 55%, no más allá. La idea es que los dueños, los propietarios, no sean siempre los que se metan la mano al bolsillo y aporten a la empresa, frente a lo mejor a la mala administración o a la mala gestión de los gerentes o los administradores de las instituciones. La verdad es que yo no le temo al tema de los financiamientos externos, pero sí hay que ver el flujo de efectivo que uno tenga en
los años que me están dando este financiamiento y si le voy a poder hacer frente o no. Es decir, cuál es mi capacidad financiera para soportar ese compromiso, ya sea a corto, mediano o largo plazo. ¿Ya? Es algo que hay que revisar. Entonces, aquí lo importante, como le decía, que los activos menos estos pasivos sean igual a este patrimonio que van a ser los fondos propios. Cuando usted quiere invertir en una institución, a lo mejor en el futuro, quiere comprar acciones, siempre tiene que revisar el patrimonio. El patrimonio es el valor de la empresa, por lo tanto, yo no solamente debo mirar los activos, sino también debo hacer esta mirada macro y revisar el patrimonio. ¿Ya? No siempre el dinero que yo tengo en cuenta corriente es lo único que tengo. Tengo que descontarle el crédito de consumo, la tarjeta de crédito u otro compromiso u otra deuda que yo tenga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante de lo que entrega este estado de situación financiera, que es el balance general para los encargados del proceso de toma de decisiones? Fíjense aquí, liquidez o capacidad de pago. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo indicarle a los tomadores de decisiones cuál es la capacidad de pago que va a tener la empresa para el periodo siguiente. Puedo tomar los activos corrientes menos los pasivos corrientes y yo le voy a indicar que tiene un peso o más para cubrir cada peso de compromiso de pasivo que ha realizado. ¿Ya? Ahora, también puede tener menos de un peso, pero si ya tiene menos de un peso de activo por pasivo comprometido, no quiere decir que la empresa tiene liquidez o no va a tener esta capacidad de pago. El capital de trabajo, que son los activos corrientes menos los pasivos corrientes, la idea es que siempre sea positivo porque va a representar lo que tiene de respaldo la empresa para seguir su operación en el futuro. Porcentaje de los recursos del negocio que han sido aportados por terceros y por los propietarios. Lo que estábamos diciendo, en el fondo nosotros vamos a saber qué porcentaje de financiamiento viene de terceros y qué porcentaje de financiamiento viene de los propios dueños, es decir, pasivo y patrimonio. Y esta rentabilidad o rendimiento que yo les comentaba sobre cada peso que se está invirtiendo en la empresa. ¿Ya? Entonces es importante que este estado de situación financiera, cuando yo lo revise, como lo vamos a hacer en un ejemplo más adelante, me demuestre estas capacidades. Ahora, el fuerte del módulo que va a hacer Sandy el sábado 17 se trata justamente de identificar el análisis vertical, horizontal y el de ratio, donde estas cosas que estamos conversando son de suma importancia. También, así como existe el estado de situación financiera, nosotros vamos a tener este estado integral de resultados, más conocido como el estado de situación económica, que la empresa genera en un periodo determinado. Aquí, cuando nosotros hablamos del estado integral de resultados, hablamos que el estado se conforma desde el 1 de enero del 2019, por ejemplo, al 31 de diciembre del 2019. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros mostramos es lo que va ocurriendo con los ingresos, los costos, los gastos, otros ingresos, otros gastos que se tengan para conformar esta situación económica. Entonces, este estado está conformado por los ingresos económicos, los costos expirados y los gastos incurridos. ¿Ya? Cuando decimos costos expirados, se refieren a los costos de venta. Un costo de venta, por ejemplo, para un producto farmacéutico, me imagino que ustedes habrán determinado el costo de un producto en alguna oportunidad y definieron que había materia prima, que había mano de obra directa e indirecta y que habían otros gastos indirectos de fabricación, donde allí la depreciación es fundamental, el tema de las amortizaciones, el tema de las remuneraciones. Por lo tanto, todo lo que hace la empresa va a influir en este costo de la venta. Pero nosotros tenemos que ser capaces de definir qué es costo de venta y qué va a ser gasto de administración o de comercialización. Entonces aquí nosotros vamos a tener los ingresos menos los gastos, vamos a tener un resultado. Y ese resultado, el que nosotros esperamos que siempre sea positivo, es decir, que genere ganancia o utilidad en la empresa y que haya una rentabilidad neta positiva de manera que los dueños o los propietarios que han invertido en la empresa sigan haciendo
sigan haciéndolo y por lo tanto ganen lo que ellos esperan, porque si no, retiran el dinero y la empresa lo más probable es que tenga que buscar otro socio capitalista o bien definir si se acoge a quiebra o bien se disuelve la sociedad. ¿Ya? ¿Qué vamos a obtener del estado de resultados? Así como nosotros veíamos liquidez y temas de capital de trabajo en el otro, aquí nosotros vamos a ver el tema de la rentabilidad, tanto bruta como neta, evaluar el desempeño de la empresa, es decir, qué tan eficiente fue nuestro administrador o gerente, medir los riesgos de todas maneras que se asocian a estos ingresos y gastos. Por ejemplo, revisar los gastos de publicidad o comercialización frente a los gastos de administración. Hoy día, yo sé que el tema de la publicidad toma importancia porque ya todo lo estamos haciendo a través de Internet y es fundamental, pero el acceso que nosotros tenemos ahora a Internet o a los medios por los cuales nosotros podemos hacer el marketing de nuestros productos es mucho más fácil y es más económico de lo que era años atrás, ¿ya? Y una cosa importante, que a partir de la utilidad que se genere, nosotros vamos a tener que distribuir los dividendos, que son los que espera el dueño, el propietario, y saber qué porcentaje de esa utilidad le va a corresponder a él. ¿Ya? Entonces, la importancia que tiene Disculpe. es que nos vamos a mostrar, dígame. Esa distribución de los dividendos se hace también una vez al año, ¿cierto? ¿Se puede sacar trimestralmente? No, esta se hace una vez al año, pero la empresa lo que puede hacer es darte anticipo de dividendos. Porque como sabe que en marzo va a ser la junta ordinaria para la distribución y en abril, mayo te vas a empezar a pagar los dividendos, por lo tanto, lo que hace es que te va anticipando por un tema de flujo más que nada, porque a la empresa le va a generar menos salida de dinero si te va anticipando que pagártelo de una sola vez. Pero la verdad que es por gestión de flujo más que de pagar o no pagar. Las empresas pequeñas, por supuesto, no tienen este tema de los dividendos. Yo creo que ahí lo que más se trabaja en las pymes y en las microempresas son el tema de las gratificaciones que reciben los trabajadores a partir de la utilidad que se haga o de la distribución de la utilidad, ¿ya? Pero los dividendos estamos hablando de empresas que son sociedad anónima, que son fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, que hacen oferta pública de sus acciones y por lo tanto hay muchos accionistas y bastantes socios allí que han comprado parte de esas empresas, ¿ya? Y son sociedades anónimas porque en el fondo igual se desconocen quiénes son los socios, ¿ya? Pero yo creo que la utilidad también es importante. Por ejemplo, ustedes que trabajan y revisan sus liquidaciones de sueldo pueden tener una gratificación, pero si fuesen dueños de una de las empresas en las que trabajan, por supuesto que van a esperar una buena rentabilidad y que todos los años se le distribuya dividendo. No sé si alguien es socio de la COPEUCH. Sí, yo. Ya. La COPEUCH es una cooperativa que se generó a partir de la Universidad de Chile por muchos años, pero que igual le dio la posibilidad el día de hoy a que se integren otras personas como socios. Como es una cooperativa, ellos tienen otras finalidades y los dividendos que ellos otorgan por las acciones que uno compra no son menores, son bastante buenas las retribuciones que hace. Por supuesto que hoy día la COPEUCH se ha ampliado a libretas de ahorro, cuentas vistas, préstamos bancarios. Es decir, hizo una amplitud digamos, en los recursos que tiene financieros. Pero como cooperativa funciona bastante bien y por lo tanto, como les digo, uno compra acciones todos los meses, paga una cantidad de acciones, tiene sus restricciones sí cuando uno los quiera retirar, pero la verdad que es bastante rentable. Hasta ahora no ha tenido pérdida. Yo estoy allí por más de 27 años y la verdad que siempre han generado rentabilidades positivas. Así que si alguien quiere, revise por ahí lo que son las cooperativas. ¿Cuenta más también. que fondo mutuo? No,
tú te haces socio y compras acciones. Sí, sí, pero ¿y la rentabilidad neta final? Entre el Mira, fondo mutuo y la cooperativa. ya, yo siempre pienso que la cooperativa te renta mucho más que el fondo mutuo y un depósito a plazo, pero la restricción de la COPEUT o de las cooperativas es que tú no puedes sacar tu dinero en un plazo mínimo de 5 años. Al quinto año puedes recién retirar el 50% de tu fondo. Por eso quien hace este tema de las cooperativas lo hace pensando en el futuro, no en obtener la ganancia en el presente. Si tú quieres obtener ganancia hoy, tendrías que estar en un fondo mutuo o en un depósito a plazo a corto plazo. ¿Ya? Ese es como sabemos que las jubilaciones no son muy buenas, lo que uno hace es ir generando esta renta porque sabe que en el futuro la va a poder rescatar y también funcionan, por ejemplo, los seguros con capitalizaciones, los seguros de vida que ustedes pueden tomar. Siempre es bueno pensar si tienen esta doble capitalización para que al término de la vida útil que ellos le llaman, y cuando yo ya no trabaje más, me puedan dar una cantidad de UEFs también y forman parte de mi jubilación, si es que yo lo quiero, sino libre disposición, que también es una alternativa que tiene el mercado. El tema de los seguros hoy día ha proliferado, así que es súper importante, además de la cuenta 2 o la PB. La PB tiene el sentido de ayudar a la pensión. La cuenta 2 es como una cuenta de ahorro, ¿ya? Pero hay alternativas en el mercado que son súper importantes que en un momento, si ustedes toman la decisión de ahorrar o de tomar algunos riesgos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros nos vimos obligados a inscribirnos en la AFP y tenemos que asumir los riesgos nosotros de cambiarnos de fondo cuando sus rentabilidades no son buenas. Y además te obligan a pagarle a un grupo de expertos que te diga cómo van los fondos, porque nosotros en generalidad no sabemos cómo se comportan los fondos. Sabemos que hay más riesgosos y menos riesgosos, más conservadores, pero a medida que uno crece en edad, se tiene que ir colocando un poco más conservador y los jóvenes como ustedes tienen que ser más agresivos en el tema y estar en el A o en el B les da lo mismo porque tienen tiempo para recuperar las pérdidas. Pero uno que ya está asumiendo otra etapa de la vida, lo que tiene que hacer es tratar de ser más moderado y no arriesgarse y estar entre el fondo D y el E, que son los más conservadores para no perder tanto renta. ¿Ya? Profe, consulta. No sé si alguien tiene una consulta ahí. Sí, en relación a las acciones de la TAM, ¿convendría tomar riesgos aprovechando que están bajas, pensando que si en algún futuro suben o no suben? Claro, o sea, si tú dices, la TAM hoy día no tiene mucha rentabilidad, pero eso es como en este periodo, pero si uno lo ve como en el año, cuando ellos emitan los estados financieros anuales, tú vas a ver que sí igual generan rentabilidad. Y si tiene opción de la compra de acciones, yo no sé si hacen tanta apertura de la venta de las acciones de LATAM, pero sí las personas Yo que se escuché que dedican venía a una OPA ahora. ¿sí? Sí. Los corredores de bolsa y los asesores, yo creo que están pensando en eso, porque la pandemia no va a ser eterna, ¿sí o no? Va a llegar un minuto en que se va a poder viajar y que va a haber mayor rentabilidad, más encima que igual la empresa, lo que era LAN y que ahora es LATAM, siempre ha sido una de las mejores entre las que hay en Chile y en, no sé, en Sudamérica o parte de América. ¿Ya? Lo que sí, LATAM es una institución financiada, ¿ya? Si le vemos los propietarios son millonarios, ¿ya? Por lo tanto, siempre van a aportar antes que desaparezca la empresa. O sea, tiene un respaldo económico, no es como otras empresas que nosotros conocemos, que a lo mejor están iniciándose en el mercado. ¿Ustedes sabían que esa marca de telecomunicaciones ¿cómo se llama? Que no es, ¿La Huawei? sí, que el gobierno de Bruselas le había otorgado un subsidio para que fuera líder en el mercado. No tenía idea. Imagínense,
O sea, la idea era sacar del mercado a lo que eran los que estaban el día de hoy, el Samsung o el mismo Apple, a pesar de que la gente compra Apple siempre, los que compran o los que usan Apple saben lo que son, y otra gente que no sabe mucho, siempre pregunta cómo funcionan, o el que no le interesa eso, compra el que le sirva para el objetivo que es llamar y comunicarse. Pero hoy día con los teléfonos inteligentes nosotros hacemos mucho más que solamente hablar, ¿ya? Pero es súper importante que ustedes también se imaginen que en el mercado esas empresas que ofrecen y otras empresas que demandan este mercado de valores o el mercado de los seguros se mueve con una rapidez y una empresa puede estar en el pic y en 2 o 3 meses puede estar en el suelo. La especulación. ¿Ya? Por supuesto. Y bueno, ahí igual hay un tema de información confidencial, no cualquiera puede entregar información. Ustedes saben de algunos fraudes que hubo por allí, que sacaron al superintendente de la SBS en ese tiempo, que le había entregado información a uno, a un gran comprador. Entonces, todas esas cosas igual hay que protegerlas, ¿ya? Pero nosotros sabemos que igual ocurren cosas, ¿ya? Es muy difícil que si uno tiene un pariente en alguna institución no te vaya a dar información para comprar acciones o realizar alguna actividad. No debiera, por el tema ético, ¿cierto? Pero en definitiva esto igual cuesta resguardarlo, ¿ya? Entonces, Marlene, resumiendo, una duda. Sí. Por favor. Las empresas públicas o las empresas que prestan servicios, ¿ya? ¿realizan estos mismos reportes financieros? Por ejemplo, un estado integral de resultados, por ejemplo. Sí, sí. Y La única diferencia que yo te dije con las empresas públicas, que además de todo esto, te hacen el tema presupuestario. Ya. Okay. ¿Ya? Pero están obligados porque, como yo te digo, la Contraloría hoy día ya los obliga a emitir esos estados financieros. No sé, las instituciones financieras, o sea, las instituciones públicas antes trabajaban con ingreso y gasto, y muchas veces las inversiones, por ejemplo, una maquinaria, tú la veías en gasto. Claro, porque para ellos era un gasto, pero para nosotros es una inversión. Entonces, lo que más ha costado es sacar del gasto la inversión y llevarla al activo que corresponde. Ese es el trabajo enorme que han tenido los servicios públicos para acogerse a esta nueva normativa. ¿Ya? Pero es súper interesante también. Entonces, habíamos dicho que por un lado, estos estados financieros nos iban a reportar situación financiera, que era esta capacidad de generar recursos y hacer frente a las obligaciones, el activo menos el pasivo igual al patrimonio. Y también esta situación económica que representa la capacidad de la empresa para generar los beneficios económicos futuros, que son los ingresos menos los gastos. Entonces, cada una de las empresas se mueve en estas dos bandas, situación financiera y la situación económica. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de las empresas? Que tengan una buena situación financiera y que tengan una buena situación económica. Muchas veces nos vamos a encontrar que a lo mejor una empresa tiene una buena situación financiera porque su patrimonio está bien financiado, está capitalizado, pero va a tener una mala situación económica porque ha generado pérdidas y no ha podido salir de allí y repuntar. O bien va a tener una buena situación económica porque ha generado utilidades en el último periodo o en los 3 últimos periodos, pero la verdad que tiene muy descapitalizada su empresa porque la mayor parte la está soportando todavía el dueño o el propietario y no ha salido de allí. ¿Ya? Por lo tanto, no necesariamente cuando una empresa tiene una buena situación financiera va a tener una buena situación económica. Y aquí serviría mucho para que ustedes discriminaran cuando a ustedes le preguntan cuál es su situación económica o cuál es su situación financiera. Si yo pido un préstamo a una institución, a un banco, ¿qué situación creen ustedes que me va a preguntar? Una situación financiera. Por supuesto, ¿cierto? Me va a decir qué recursos tiene, qué deudas tiene, cuál es su patrimonio.
Ahora, ¿cuándo me va a preguntar una institución si yo tengo buena situación económica? Cuando yo sea una institución, una empresa, una personalidad jurídica que genere la renta. Pero yo como persona natural me tiene que preguntar cuál es mi situación financiera. Ahora, y ahí es donde yo me voy a encontrar con que de repente me dice, como no le alcanzan sus recursos, porque tiene muchos pasivos, tiene sus tarjetas de crédito, Copay, qué sé yo, dice ya, pero usted tiene un aval o tiene otra empresa o tiene otra persona que le pueda complementar renta, y ahí es donde empiezan a pedir los avales y estas complementaciones de renta. ¿Ya? Pero es súper importante que tomen en cuenta que es diferente lo que es situación económica de lo que es la situación financiera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Habían tenido la oportunidad de leer algo o no? Un poquitito. No mucho, un poquitito, ya. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer este análisis de la situación económica, la situación financiera, nosotros vamos a tener un diagnóstico y vamos a evaluar esta empresa en estas dos dimensiones. Entonces, por un lado, nosotros vamos a decir, la posición económica va a ser esta capacidad para generar la riqueza o los beneficios y voy a generarle la rentabilidad. Pero por otro lado, como yo me estoy comprometiendo con tercero y con los propios dueños, yo tengo que tener esta buena posición financiera para poder atender a los pagos, es decir, una buena solvencia, una buena liquidez. Y siempre tiene que haber un equilibrio entre esta posición financiera y esta posición económica, que lo vamos a encontrar en estos dos estados financieros básicos que dijimos, el estado balance general o situación financiera y el estado integral de resultado. Ahora, existe el estado de flujo de efectivo, pero en el estado de posición financiera, en el estado de situación financiera, aparece una cuenta, que es la primera que viene en los activos corrientes, que la vamos a revisar, que es el efectivo y efectivo equivalente. Y esa pura cuenta se analiza y se desglosa en este estado de flujo de efectivo. Y por otro lado, el tema de el patrimonio, también yo en posición financiera tengo el patrimonio, pero se levanta un solo estado financiero para el patrimonio. Y las notas explicativas entregan información cualitativa y cuantitativa de todo lo que ha hecho la empresa durante un periodo. ¿Ya? Pero por eso a estos dos les llamamos básicos, porque son los que nos van a entregar inmediatamente posición económica y financiera de la empresa. Ahora, yo les decía que los informes que nosotros preparábamos eran serios. ¿Por qué? Porque están basadas en estas normas que establecen estos organismos reguladores nacionales e internacionales. Por lo tanto, yo puedo dar fe, confianza, que hay transparencia, que hay claridad, que hay precisión en la información que nosotros vamos a entregar. Pero también va a depender del usuario que lo usa o la necesita la información, ¿qué es lo que va a pedir? No todos vamos a pedir lo mismo. Por ejemplo, si yo soy inversionista, quiero saber en qué se gasta el dinero que estoy invirtiendo, como lo conversábamos. Si yo soy el administrador de la empresa, quiero saber cuál es la rentabilidad que ha tenido la empresa y si mi gestión ha sido buena o mala. Y los acreedores, que en definitiva son los pasivos con tercero, quieren saber si hay riesgo de la operación y van a tener capacidad de pago o no. Por ejemplo, hoy día en este tiempo del COVID-19 y de más encima que veníamos de estallido social, ya las empresas sabían que los clientes no les iban a pagar. No le iban a pagar, o sea, todas aquellas deudas que uno tenía, ustedes se dieron cuenta que lo primero que se hizo fue postergar las primeras 3 cuotas de los préstamos de consumo, crédito hipotecario, y trasladarlo a la fecha de término de cada uno de ellos. Por supuesto que nos cobraron la tasa de interés, a pesar de que nos habían dicho que no, pero igual cobraron. Y por otro lado, el gobierno también tuvo que establecer sus propios subsidios, sus propios bonos, a la clase media, al tema del empleo. Ustedes saben ahora que está la posibilidad de que las empresas
capten mujeres jóvenes entre 18 y 24 años, parece, y que el gobierno le va a establecer un subsidio de 250.000 pesos por cada mujer contratada. O, si tiene alguna capacidad diferente, le sube a 270.000. Pero eso es porque está ocurriendo lo de la pandemia por el estallido social, pero ¿se dan cuenta que en definitiva nadie le asegura a usted la capacidad de pago futura? Es por eso que yo tengo que hacer mis proyecciones. Tengo que revisar no solamente un estado financiero, tengo que revisar al menos unos 3 años seguidos para saber cuál es la situación económica y financiera que ha traído o ha venido generando la empresa en este periodo. Los estados financieros por sí solos no sirven para definir si hay una buena situación financiera económica de la empresa, sino que se tienen que acompañar de los otros años o también hacerlo en forma paralela con las empresas del mismo rubro, de la misma industria. ¿Ya? Son muy pocas las empresas que monopolizan el mercado y que a lo mejor no tienen comparación. Y eso es una de las políticas que establece el Estado o el gobierno, de que no se monopolicen las empresas y por lo tanto todos tengan alternativa y las mismas oportunidades para generar renta en el mercado. Ya. Pero sí se puede incluir. Igual, ustedes lo vivieron con la farmacia, ¿no? Claro, a ¿Sí pesar o de que no? no tengan posiciones monopólicas, de igual forma se pueden incluir. Igual encuentran, ¿por qué? Porque la legislación, ya sean los decretos o las resoluciones que se emiten, siempre hay por allí un espacio que deja para que las mentes más creativas puedan meterse, ¿ya? Y en general es porque hay gente que es muy hábil con esta temática y por lo tanto siempre va a buscar. Pero hoy día nosotros tenemos muchos ejemplos de fraude que han ocurrido tanto en las instituciones públicas como privadas, algunos por supuesto que recibieron sus castigos y otros que todavía no lo reciben, pero sí lo que hemos levantado de que se le puede ahora culpar no solamente a la empresa, sino a la persona que estuvo manejando justamente las situaciones financieras y económicas de las empresas. ¿Ya? Ustedes vieron lo que pasó con la Polar, lo que pasó con el Servicio de Puestos Internos, lo que pasó con el MOP, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando nosotros tenemos un estado de situación financiera, veremos estos atributos que tiene la empresa expresados en términos monetarios de manera razonable en una fecha determinada. ¿Ya? Ya, entonces habíamos dicho, porque estamos haciendo el resumen, que el estado de situación financiera me iba a representar esta capacidad para generar los recursos y hacer frente a los compromisos, iba a descubrir cuáles eran los usos y las fuentes de los recursos, y por supuesto voy a tener las inversiones y los financiamientos, activos, pasivos y patrimonio. Y por otro lado, este estado de integral de resultados me iba a representar la situación económica, que es la capacidad para generar beneficio económico futuro. Ya. Por lo tanto, muestran los ingresos y los gastos. Siempre a una fecha determinada. Siempre tenemos que pensar que los estados, a pesar que son cíclicos, la función de la empresa no se detiene, pero yo debo entregar información con una fecha de corte, porque si no, no voy a tomar nunca las decisiones. Yo voy a tomar decisiones con la información que me entreguen a la fecha determinada. Es posible que hoy día yo tome una decisión y en un mes cambie la situación económica y financiera de la empresa, pero finalmente el tomador de decisiones lo que hace es resguardarse que él tomó con el informe que les llegó en esa oportunidad. Por eso también nosotros esperamos que los estados financieros sean entregados con la oportunidad que corresponda, porque si no, las decisiones nunca se van a tomar con un 100% de eficiencia. Es muy difícil que nosotros digamos que es eficiente el proceso de toma de decisiones con la información que se entrega, porque como entregan una fotografía de la empresa a una fecha, por ejemplo, un estado financiero del 31 de diciembre del 2019, lo están entregando en marzo del 2020. Ya no me sirve mucho. O sea, tengo un desfase allí. Más encima el impuesto
lo tramitan en abril o mayo también del año siguiente, por lo tanto, para conocer su utilidad o su resultado, tengo que esperar 3 o 4 meses más. Ya. Hay un modelo, lo que sí les iba a decir, si les parece que a las 7:30 hacemos un break. No sé, en las otras asignaturas, ¿a qué hora lo hacían? Está bien esa hora, por lo menos, pienso Ya, yo, y igualito volvemos también. a las 8, una media hora, ¿está bien? Sí, sí, está bien. Ya, entonces, como voy a terminar con esta parte porque después vamos a entrar haciendo el ejercicio que yo les traigo. Ese ejercicio yo se los desarrollé y se los voy a ir mostrando y después se los voy a mandar, pero la idea no era mandárselo porque si no se iban a confundir mucho. Entonces, cuando nosotros queramos determinar cuál es la situación financiera y la situación económica de la empresa, tenemos que estructurar los activos, los pasivos, los patrimonios, los ingresos y los gastos. Por lo tanto, vamos a hacer este rectángulo donde vamos a tener el total de los activos, lo vamos a dividir en corriente y no corriente, es decir, corto plazo, largo plazo. Vamos a calcular qué porcentaje representa cada uno de estos activos del total. También lo vamos a hacer con los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes, también exigible, no exigible, corto plazo, largo plazo, como quiera llamarle, y el total del patrimonio. Si ustedes se fijan, el total del corriente más el no corriente tiene que sumarme 100%, y el total del pasivo corriente más el pasivo no corriente más el patrimonio me va a sumar el 100%. Entonces, lo que yo voy a descubrir en este minuto con esta estructura financiera es dónde va a estar la mayor inversión de la empresa por el lado de los activos, dónde encontramos el mayor financiamiento de la empresa. ¿Es con tercero o son los dueños los que me están proporcionando el mayor financiamiento? Eso es estructura financiera, ¿ya? Eso lo metemos a un Excel y calculamos los porcentajes, no hay problema. Por otro lado, para poder determinar la situación económica o la estructura económica de la empresa, vamos a tomar como base 100 los ingresos de las actividades ordinarias o las ventas que son comúnmente conocidas. Y todas las demás partidas que se relacionen con los ingresos, las ventas, van a constituir un porcentaje de estos ingresos. Por ejemplo, vamos a calcular el porcentaje que representa el costo sobre los ingresos, qué margen bruto entre la ganancia y la pérdida representa esto sobre los ingresos, y así sucesivamente. Nosotros tomamos el margen bruto, que es el ingreso menos el costo, y después revisamos el resultado neto, que es, hoy día nosotros lo vamos a ver como el resultado antes de impuestos, porque la verdad el impuesto no es materia de nuestro módulo y para efectos de estas situaciones no tiene mayor incidencia en que definamos o no definamos el impuesto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estas formas de calcular qué porcentaje representa nos van a llevar después a hacer hablar ese porcentaje y con otras informaciones nosotros podríamos decir si hay una buena o mala situación financiera de la empresa. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar allí porque la información que traigo para el análisis es la Andrómaco SAEA, un poquito atrasado en el periodo nomás 2011-2012 porque espero después utilizar con ustedes en los ejercicios los años más actualizados. Así que, ¿qué les parece si nos vemos en una media hora más para continuar con este trabajo? Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Ya.